como dicen, la necesidad madre del ingenio. La, la necesidad madre del ingenio, como se dice. em, entonces, generalmente tenemos implementos, pero tal vez no tenemos suficientes. O tal vez tenemos un taxidermista, pero no da abasto. O tal vez tenemos ese mismo taxidermista, es muy hábil, pero tal vez no tenemos como en esta imagen un almacenamiento bonito y apto para ciertos montajes. O tal vez tenemos un tipo de muestra que no podemos manejarlo de esta manera. Entonces, generalmente nuestras colecciones se ven de esta otra manera. Son colecciones científicas, no están hechas para verse hermosas al público, para que todo el mundo diga, ah, mira qué bonito, no. Están hechas para investigar y a veces el científico deja mucho de lado esa curiosidad del público, que si uno la despertara un poco más, tal vez el cobro de las entradas y otro montón de aspectos podrían ayudar a ciertas instituciones, tanto públicas como privadas, especialmente las privadas, que son las que dependen literalmente de generar su propio presupuesto, de conseguir financiamiento para sus diferentes investigaciones. Como entomóloga, digamos, a mí los pájaros los uso más que todo porque son más grandes, la gente los conoce más, los insectos son otro mundo, pero el ejemplo me resultó bastante curioso porque siempre nos preguntaban cuando estamos haciendo una consultoría si vamos a montarlos como en la primera imagen y no como en esta. Y cuando les decimos, bueno, es que el taxidermista nos ayuda con diferentes cosas, etcétera. Y entonces ya te hacen caras, ya te hacen aquí, mira, es que cuesta tanto, es que el almacenamiento ya no va a ser una caja, sino imagínense todos los ejemplares que están en esta imagen, cada uno con su respectiva, em, ¿cómo se puede decir? Una modificación en la caja para poder evidenciar algún proceso de la población, como dimorfismo, como si son los juveniles, si son los adultos, los nidos, los huevos. Es mucho espacio, es más trabajo, es más dinero. Entonces, generalmente las colecciones, con un objetivo meramente científico, van a tratar de ubicar la menor cantidad de espacio posible. Y entonces volvemos al tema del esfuerzo. No solo es que el taxidermista, no es que ese taxidermista pasó horas preparando al pollito. Y que qué bonito, es decir, pero ese pollito tiene género, tiene especie, esa persona se sentó, hizo todo, no solamente el diseño de muestreo en campo, sino la conservación de cada muestra. Y aquí es donde viene la parte más importante y es lo que le da el valor científico a un ejemplar. Y son los datos. Los datos del muestreo, dónde fue que lo colectó, cuáles son las coordenadas, a qué altitud, la fecha, los recolectores. Y muchas veces, por ejemplo, a veces llegan a donar animales que tal vez atropellaron o no sé, un pajarito que pegó con una ventana. O mira, me encontré este bicho, a ver si te sirve, ¿verdad? Y a veces no te dicen de dónde es. No sabemos realmente em, dónde se colectó, cómo se colectó, si realmente chocó con una ventana. Entonces viene una parte que cuando son donaciones o, por ejemplo, estás haciendo una consultoría, pues uno como biólogo tiene o uno espera que los biólogos tengan la disciplina de llevar una libreta de campo. Sin embargo, muchos clientes que nos piden consultorías no llevan esos registros y a veces nos esperan ya con las muestras ahí. Y uno dice, no, pero es que vea, es que este ejemplar tiene que tener el punto exacto. Se toman fotografías, se toman videos, se toman diferentes tipos de datos, especialmente de campo, por ejemplo. Bueno, en mi caso que estoy trabajando actualmente, con insectos polinizadores. En el caso de las abejas, el grupo es solitario o es social. Mira, tienes foto, tienes, no sé, la entrada o etcétera. Con estas colecciones,
ese es el gran reto, digamos, a nivel solo de información, que muchas veces llegan ejemplares y la gente no sabe cuál es esa importancia. Estos, por ejemplo, nos la topamos bastante en campo, cuando estamos haciendo estudios biológicos rápidos o las personas quieren como una lista de especies del lugar porque tal vez es un centro turístico. em, el yeso no es gratis. Sacar la muestra a veces está muy húmedo y bueno, una vez me tocó incluso llevar una secadora de batería para secar un poco de lo emposado que estaba, por lo menos el sitio, poder poner el yeso, sacar la coordenada, identificar la huella y una vez que salía el molde, lavarlo y que quedara lo más presentable posible para que los visitantes pudieran ver la huella. Entonces, a veces hasta el ejemplar más insignificante que uno pensaría que es insignificante, esa huella tal vez podría estar no sé, en un hotel. Pero si nosotros a ese hotel, a esa huella le dejamos todos sus datos, cuando el hotel se aburra de tener la huella porque ya no le hizo gracia a nadie, ¿qué ha pasado? Entonces me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O te dicen, mira, yo la boté. Y uno como, no. Entonces, uno como biólogo lo entiende, pero las personas no siempre tienen esa conciencia de que hasta lo más sencillo, como una huella, un rastro, una fotografía, con los datos correctos, es es como tener un librito o una nota que al juntarlas forman un libro y es una referencia. Entonces, esas referencias pueden ser vitales tal vez para la tesis de algún otro científico, para estudios poblacionales, estudios de distribución, cualquier cantidad de aspectos, que algo tan sencillo como que atrás de la huella se le pongan los datos pertinentes, se puede, se puede utilizar. Entonces, ahí es donde entramos, digamos, los biólogos también a ser educadores. Todos los biólogos, aunque no saquemos especialidad en educación ambiental, tenemos que hacer esa educación ambiental. Tenemos la obligación de educar al cliente, de educar a visitantes, de educar a los que nos consultan. Aquí estoy yo tratando de sacar un video. Estos Marce, son diferentes. Sí, Marce, el tiempo. ok, listo, ya casi termino. Estos otros ya son ejemplos, digamos, de trabajos de campo. Eso es un endoscopio. Igual, nosotros generalmente andamos y comprando nuestros propios equipos, nuestros propios trajes de protección, las cámaras, las cajas donde tenemos que almacenar estos ejemplares que son tan particulares que ya no caben como estos otros en una cajita. El tipo de montaje, si es para exhibición, si es para una colección. Y finalmente, también tenemos ejemplares bastante complejos, que son los rastros o son asociaciones botánicas, como este es un grano de polen de una malpigiácea. Em, Hay que montar en campo, hay que comprar los portaobjetos, se puede hacer montaje directamente en el campo, pero hay que tener equipo. Y pues generalmente nosotros tratamos como de que si el cliente nos pide depositar tal vez esto en una colección que alguien lo vaya a utilizar, ya sea académica o oficial, y entregamos al cliente las fotografías para que las láminas no se vayan a quebrar o no se vayan a perder. Luego, como mencionábamos anteriormente, ya para ir terminando, es los retos que hemos tenido a nivel de conservación. Esto más que todo, en la institución que yo trabajo, que es el Museo Nacional, nos enfrentamos a un peligro bastante grande y es que corremos el riesgo de que nos empiecen a bajar el presupuesto, a bajar el presupuesto poco a poco. Hay que mantener, limpiar, comprar equipo, comprar más anaqueles, gavetas, el mantenimiento, que si se quiebran, que si hay que reemplazar.
frascos, alcohol, consumibles. Entonces, los museos en este momento están, digamos que en peligro inminente de poder tener riesgos de, ya sea o pasar a capital privado o buscar nuevas formas de generar ingresos, porque a nivel político no hay un interés en la cultura científica. Y eso sería todo. Muchas gracias, Marcela. Entonces ahora seguimos con Bernal Rodríguez. Voy a compartir. María, sí, aquí. Se está viendo la pantalla, supongo. Sí, ya se ve. Ok, bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad de compartir un ratito con ustedes acerca de la experiencia que ha sido el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, yo también voy a hablar un poquito sobre la trayectoria que ha sido también en el país el desarrollo de la historia natural, así muy sutilmente. Debo confesar que yo tengo varios sombreros, entre esos también está el del Museo Nacional, donde trabajé mucho tiempo y también he sido en los últimos años miembro de junta directiva. Entonces, la idea es hablarles sobre el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica y yo quería, para hablar un poco sobre la diversidad de los museos y el papel que jugamos nosotros los biólogos en este proceso, compartir esta experiencia a la que yo llamo un museo de investigación que forma estudiantes y que tiene un impacto en la sociedad. Entonces, yo creo que todos tenemos claro qué es biodiversidad, ¿verdad? Y lo primero que nos llega a nuestra cabeza son el sinnúmero, por decirlo así, de alguna forma, de especies que nos rodean o que hemos visto en la televisión o que aspiramos a conocer o que hemos tenido alguna experiencia, ¿verdad? Desde mamíferos, aves, insectos, plantas, etcétera, ¿verdad? Y todo ese engranaje de especies que podemos imaginarnos es el concepto que tenemos de biodiversidad, digamos el concepto más ampliamente reconocido, que la diversidad es eso. Sin embargo, la diversidad no es solo las especies en sí, sino también los procesos y las redes que conectan estas especies, ¿verdad? Y los procesos que se dan de las distintas conexiones de las especies. Entonces, es importante tener claro esto porque no solo hay que proteger las especies, sino también hay que velar que las conexiones y las interacciones entre las especies se conserven. Ya entrando en materia, yo creo que del inicio de la humanidad, del ser humano como especie y posiblemente antes, vive con estas preguntas. ¿Cuáles especies hay? ¿Dónde están y para qué sirve? ¿Es natural o es conocido que nosotros hemos modificado el ambiente, utilizamos el ambiente y hemos aprovechado de las especies con las que convivimos? Por definición, los mamíferos en especial es un grupo que son máquinas devoradoras, ¿verdad? Tenemos una tasa metabólica que mantener y somos máquinas devoradoras. Entonces yo creo que el ser humano siempre ha tenido estas preguntas y esas preguntas son válidas hasta el día de hoy. ¿Cuáles especies hay? ¿Dónde están y para qué nos sirven? Entonces, como lo mencionaba Marcela, la biodiversidad es patrimonio natural del país y cualquier país en proceso de desarrollo debería tener como prioritario conocer cuál es su patrimonio. Entonces, ese proceso se inició hace muchísimos años y digamos que ha tenido altibajos. Yo me atrevo a decir de que ha habido momentos donde ha sido más prioritario que otros. Creo, sin embargo, que el país ha tenido la virtud de por lo menos mantener colecciones por más de 100 años, entonces de alguna u otra forma también ha habido un interés hasta político, por decirlo así, por mencionarlo de alguna forma. El inicio de contestar estas preguntas y otras no empieza ni con el Museo Nacional, por supuesto, ni con las universidades o lo que eran las colecciones Inbio, etcétera. Realmente las primeras informaciones y conocimientos sobre nuestra diversidad lo generan las primeras naciones, ¿verdad? Que no se puede negar de que tenían un amplio conocimiento
de los mamíferos con los que, perdón, de las especies con las que convivían, ¿verdad? Entonces ya la domesticación de plantas y de animales tienen miles de años de existir y para eso se necesitaba tener un conocimiento sobre esa diversidad. Entonces aquí inicia, ¿verdad? Esto que presenté aquí, estas fotografías son simplemente pruebas de ese conocimiento, de esa diversidad con la que hoy en día todavía convivimos. Ahí me salto mucho el camino y menciono que en el siglo XIX en este país fue un siglo muy importante y principios del XX fue fundamental porque es donde recibimos principalmente visitantes de Europa y ellos empiezan a formar a los primeros costarricenses en el tema de colecciones y en el interés por conocer esa biodiversidad. Entonces, estos algunos ejemplos, ¿verdad? Estas dos fotografías, por mencionar algunos nombres, von Francius, Hoffman, Pittier, Violet, Berkeley, Underwood, Cherriet, Tondus, entre otros, han sido formadores y gente interesada en las mismas preguntas. ¿Qué especies hay? ¿Dónde están? ¿Y para qué sirven? Ellos generan ya de una forma más sistemática y empiezan a publicar el conocimiento sobre nuestro patrimonio natural. Hoy serían biólogos, en ese momento son naturalistas, y algunos eran ya botánicos, jardineros, otros no, pero ellos son de los primeros en publicar sobre nuestro patrimonio natural. Por supuesto que a finales de siglo se consolida esta iniciativa, se consolida y digamos que de alguna forma el Estado asume la responsabilidad de tener colecciones, digamos, de una forma más institucional. Y hay una ley que crea el Museo Nacional en 1887. Y bueno, hablar de la historia del Museo Nacional nos tomaría varias horas y ha tenido altibajos, y en especial sus colecciones de historia natural han tenido altibajos muy marcados. Fáciles de seguir en la historia, pero bueno, es una colección que se mantiene, que está viva, que está ahí vigente. Esto es una fotografía de Anastasio Alfaro con Underwood y con Cherrier, los primeros taxidermistas del Museo Nacional. El Museo Nacional no solo se inicia con las colecciones Troyos, sino también con las colecciones de historia natural, que son muy importantes en toda la historia de la institución. Y ustedes, como lo mencionaba Marcela, ahí ya ven que algunos ejemplares están preparados para una sala de exhibición y otros están preparados como testigos, ¿verdad?, de ese patrimonio natural. Entonces, el Museo Nacional tuvo importantes colecciones en el siglo, a principios del siglo XX. Las colecciones más importantes de aves, por ejemplo, estaban en el Museo Nacional de Costa Rica. Diferentes colecciones a las que hoy tenemos. En algún momento hubo colecciones de reptiles, por ejemplo. Originan el parque zoológico. Ellos le llamaban la colección de animales vivos. De ahí pasa a ser después el zoológico. Y algo muy importante que ya Marcela tocó, ¿verdad? Es que no solo se mantuvieron en colecciones científicas, sino que tuvieron una exhibición de historia natural, que posiblemente a nivel de Estado ha sido la exhibición permanente más importante que hemos tenido. Yo, Bernal, personalmente creo que el Estado costarricense, incluye las universidades, tenemos una deuda con la sociedad porque no hemos logrado hasta ahora tener una exhibición permanente de historia natural o un museo de historia natural como tal que nos permita visitar y conocer un poco más ese patrimonio natural. Desgraciadamente esa colección desaparece, ¿verdad? Y bueno, hoy en día las colecciones principales no son las únicas de historia natural. Es el Herbario Nacional, que es bastante grande. La colección de insectos es muy importante, en la que trabaja Marcela, que ya lo mencionó. Una colección de mamíferos y aves. Ojo, estoy diciendo las principales, ¿verdad? Hay otras colecciones. Ya llegando al tema de la Universidad de Costa Rica en los años 60, se crea el departamento de biología y se empieza de nuevo con algunos profesores, ya no eran europeos, sino que eran principalmente estadounidenses mezclados con los primeros costarricenses, biólogos, conocidos por lo menos los nombres por los más viejitos de nosotros. Y bueno, Gary Stiles, un ejemplo, don William Bussing, Douglas Robinson, y para ellos eran las mismas preguntas inicialmente, ¿verdad? ¿Cuáles especies hay? ¿Dónde están? ¿Y para qué sirven? Venían con una
yo me imagino, ¿verdad? Que venían con una ilusión y con una ilusión y con un sueño de poder desarrollar la biología tropical, ¿verdad? Y me imagino que se les llenaban los ojos de verde y de bichos y de historias, ¿verdad? Cuando empezaban a estudiar la biología tropical. Este Museo de Zoología se funda en el 20 de abril de 1966. Inicia principalmente como para tener colecciones de enseñanza para los cursos de la Escuela de Biología, que era un departamento en ese entonces, y poco a poco estas colecciones empiezan a crecer y por supuesto terminan siendo principalmente colecciones generadas por el proceso de investigación. Entonces, las investigaciones, por poner un ejemplo, de don William Bussing, donde tenía que colectar decenas de peces, empiezan a hacer lo que alimenta las colecciones de la Universidad de Costa Rica. Y sí, como lo menciona Marcela, tienen un formato y una forma de preservado para colecciones científicas. Y bueno, tradicionalmente se convierte en un museo principalmente de investigación y no de exhibición, y con colecciones de enseñanza. Recientemente, dentro de ese proceso, la universidad hace un cambio estructural y estas colecciones pasan a ser parte de un centro de investigación que se crea hace escasos 2 años. ¿Por qué? Muy rápidamente explico. Cuando las colecciones pertenecen a la Escuela de Biología, pertenecen a una unidad académica que tiene como obligación cumplir con un plan de estudios, a la Vicerrectoría de Docencia. Cuando pasan a ser parte de un centro de investigación, pasan a ser parte ya de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, por decirlo así, el techo cambia y digamos que tienen, por decir algo, se vistieron correctamente, porque son colecciones principalmente de investigación. Ojo, y lo voy a decir más adelante, eso no descarta la función que tienen en los procesos de educación, ¿verdad? Actualmente el Museo de Zoología cuenta con 5 millones de especímenes, ¿verdad? De no todos, como dice ahí, pero de la gran mayoría de los grupos terrestres y acuáticos del país. Destaco estos acuáticos porque realmente es de las pocas colecciones a nivel regional que está bastante completo, insisto, no de todos los grupos, pero de muchos grupos marinos, ¿verdad? Y bueno, 5 millones es un número considerable. El herbario de la universidad, el Louis Fournier, tiene más de 100,000 ejemplares, es el segundo más grande del país, después del Herbario Nacional, que es muchísimo más grande. Y aquí menciono, porque me parece que era importante mencionar que hay otras colecciones dentro de la universidad, por ejemplo, el herbario del Jardín Lancaster, el Jardín Botánico Lancaster, que tiene 18,000 especímenes muy específico del grupo de las orquídeas. ¿Cuáles son los legados y dónde hemos aportado en un museo de este tipo, digamos, con este perfil? Porque yo creo que la idea hoy es mostrar diferentes perfiles. El legado son varios. Uno que es el más fácil de ver, el más fácil de cuantificar, es la publicación científica, ¿verdad? Yo creo que eso son números, básicamente. Entonces, aquí menciono que dentro de la Escuela de Biología, el CIBET, el CIMAR, el Centro de Investigaciones del Mar, ¿verdad? Y el Jardín Botánico Lancaster, solo en el año 2020 se produjo 300 publicaciones científicas, la gran mayoría en revistas indexadas, internacionales, etc. Entonces, estos gráficos que son un poco aburridos, pero lo único que quiero mostrar, y ustedes pueden ver las escalas 30, 45, 60, ¿verdad? Son números que son varias decenas de publicaciones científicas que se generan y que están asociadas a estas colecciones, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría están asociadas a las colecciones. Eso es un aporte importante porque esto es conocimiento que se genera en las universidades, en este caso, y conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones en el futuro. Descubrimientos biológicos importantes. Bueno, entre estos centros se han descrito más de 1,100 especies nuevas, incluyendo 6 especies de anfibios, 43 de peces, 20 de corales, 15 de moluscos y crustáceos, 150 insectos y 230 orquídeas. Repito que eso no es exclusivo del Museo de Zoología, pero estoy hablando de estos centros que son como centros hermanos de investigación y que ayudan a generar colecciones. Uno de los grandes problemas es que estas colecciones de investigación cogíamos, por decirlo de alguna forma, de la parte de exhibición, porque no están hechos para exhibición. Solventando un poco parcialmente esto,
En el Museo de Zoología hemos hecho varias exhibiciones y hemos montado, digamos que una submuestra de lo que tenemos y lo hemos llevado a distintas partes del país para dar a conocer el museo y bueno, para compartir y para que el público general pueda ver distintas cosas de las colecciones. Por supuesto que no es una exhibición permanente, sino que son exhibiciones temporales. Y ha sido una buena experiencia, pero seguimos cojeando un poco en eso. Entonces, un museo de investigación que forma estudiantes que tiene un impacto en la sociedad. Entonces, para mencionar eso y para ir terminando, el Museo de Zoología cuenta con al menos 24 colecciones y colecciones anexas. Voy a mencionar, por ejemplo, colecciones de tejido, colecciones de cráneos, colecciones de huevos, de nidos, etcétera, que son colecciones paralelas a las colecciones principales. Tenemos 5 millones de ejemplares aproximadamente y se han descrito alrededor del Museo de Zoología nada más 400 especies nuevas para la ciencia. Esto es un aporte no para la sociedad costarricense, es un aporte para la humanidad y una responsabilidad de poder mantener estas colecciones a futuro, ¿verdad? Que siempre es un reto que ya Marcela lo mencionó. Hay decenas de publicaciones al año. El CIBED, por ejemplo, en estos 2 años ya está llegando a las 90 publicaciones y está iniciando. Y bueno, ahora va creciendo exponencialmente con el número de proyectos inscritos. A pesar de que no somos un museo de exhibición, entre solicitudes de escuelas y grupos específicos, recibimos más de 150 estudiantes al año, en una forma un poco improvisada, porque repito, no estamos preparados para esto, pero recibimos más de 150. Eso no es mucho, soy consciente de eso, pero recibimos. Interactúa las colecciones con los cursos, y aquí esto es fundamental, y yo creo que nosotros como biólogos agradecemos que tengamos la oportunidad de tener colecciones en nuestra formación, el curso Zoología 1, el curso Zoología 2, Botánica, etcétera. Todos esos cursos se alimentan y se complementan sus planes de estudio con las colecciones. Eso hace una gran diferencia en los programas de estudio. Y por último, en la formación de estudiantes, cada semestre tenemos entre 15 y 20 estudiantes que no solo en su formación como biólogos, no solo se limitan a llevar los cursos, sino que terminan aprendiendo dentro de estas colecciones, formándose y algunas veces hasta especializándose en esas colecciones. Ese es mi ejemplo, digamos, yo a los 20 años me metí en la colección de mamíferos y ahí, tanto en el Museo Nacional como en el Museo de Zoología, y ahí fui aprendiendo como si fuera una maestra, digamos, una profesora más la colección. Esa parte de formación de futuros biólogos es muy importante. Entonces, ya para terminar, en este par de minutos, yo creo que cada colección tiene un reto, cada institución tiene un reto, muchos retos, pero uno de los retos que está muy claro para nosotros es poder socializar la información. Esto es una foto de una vez que hicimos un encuentro de curadores y esa es una de las conclusiones que llegamos, un encuentro de curadores entre el Museo Nacional, el INVIO en ese momento y las universidades. Necesitamos poner disponible la información a la sociedad costarricense. En este sentido, digamos, el Museo Nacional ha dado un paso al frente y tiene ya las bases de datos bastante bien. Y nosotros, el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, hemos iniciado el último año un proceso para poner disponibles las bases de datos. Es importante que el conocimiento científico llegue a la sociedad costarricense y de alguna u otra forma empiece a mejorar la calidad de vida de nosotros. Muchas gracias y esas son pues las instituciones que me acompañan. Gracias. Muchas gracias, Bernal, por tu presentación. Y vamos a escuchar ahora a Cristina Briceño. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, y felicito al Colegio de Biólogos por hacer este espacio para hablar acerca de la importancia de los museos. Voy a iniciar la presentación. Me avisan si la ven, por favor. No, todavía no. Todavía no, ok. Un momentito, vamos a...
¿Listos? Todavía no, todavía no. Ahora sí, ya viene. Ok, estamos ya. Está abriendo, ahí está ya. Sí, ya ahora Ok. sí. Bueno, yo quisiera hablar un poquito acerca más de la labor de divulgación y de comunicación en los museos, hablando especialmente a través de la museografía. Una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué es un museo, ¿verdad? Para ver el contexto. Un museo, ¿verdad? Es una institución sin fines de lucro permanente. Voy a ver si puedo cerrar un poquito aquí la vista. Ok, perfecto. Sin fines de lucro, ¿verdad? Permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga. Eso fue mucho de lo que hablaron los compañeros. Comunica de diferentes maneras. Una de las formas de comunicar y la más conocida es a través de las exhibiciones. Y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Entonces los museos tienen un papel muy importante como lugares de investigación, de educación, de patrimonio, ¿verdad? Lamentablemente, los museos siempre se ven enfrentados al problema del financiamiento para lograr llevar a cabo su misión. Y dentro de esta amplia definición de museos, bueno, hay una gran diversidad. Están los museos de antropología, de arte, arqueológicos, etnográficos, nacionales, de ciencias naturales, tecnológicos, temáticos. Hay museos comunitarios, históricos, etcétera, museos de sitio. Dentro de esta particularidad están los museos de niños, en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar por mucho tiempo. Tenemos miles de museos en el mundo, ¿verdad? Cada uno complementa y realiza diferentes acciones en los ámbitos para los que están definidos. Perdón, me fui para atrás. Ok. Dentro del mundo de los museos, ¿verdad? Hay especialidades dentro del área de la museología, que es el área que se encarga de verdad de esta amplitud de los museos. Está la museografía. La museografía se enfoca básicamente a desarrollar exhibiciones, al acondicionamiento de la exposición, ¿verdad? Corresponde al diseño e instalación del espacio museográfico, pero no solo al diseño, sino al contenido de la exhibición. Entonces, son espacios que contienen elementos, pueden ser objetos, algunos son que desarrollamos alguna serie de dispositivos, algunas veces interactivos, para poder realizar un proceso de comunicación con el público acerca de lo que hemos definido para la exhibición. Entonces, en ese espacio de comunicación, no solo está el texto, no solo están los objetos, sino están todas las partes de comunicación que tienen que ver con la parte emocional, con la parte del cuerpo, que interactúa con los elementos. Y la idea de las exhibiciones es crear experiencias con los visitantes y de comunicar. Y nos vemos enfrentados muchas veces al desarrollo durante las exhibiciones, cómo hacer ese proceso de comunicación interesante para el público, cómo podemos muchas veces bajar la información técnica y científica al público para poder
comunicar de una manera adecuada lo que nos hemos planteado para las exhibiciones. Los museos de niños son museos que se especializan en desarrollar exhibiciones para niños y sus familias. Y están muy centrados en los visitantes, ¿verdad? Para ver los intereses de los niños y organizando y produciendo exposiciones y programas que tienen que ver básicamente para estimular la curiosidad y motivar el aprendizaje. Entonces son museos muy particulares, ¿verdad? Muchos, ellos están centrados en el público. En realidad las colecciones no son tan importantes en el sentido de que más bien las colecciones se utilizan para que sean, digamos, utilizadas por los visitantes. Se centralizan en el aprendizaje, en la manera en que los niños aprenden de forma natural, de una manera lúdica e interactiva. Entonces, este tipo de museos complementan mucho a los museos, como puede ser el Museo Nacional o el Museo de Zoología u otros museos, más de carácter que están muy enfocados en, por supuesto, y muy importante, en las colecciones y en la investigación. Para desarrollar una exhibición, ¿verdad? Se necesitan dos cosas muy importantes. Uno, que son la área de curaduría, que el Museo de los Niños tiene su particularidad, pero ese es el que da el sentido que se le quiere dar a la exposición. Es decir, ¿qué queremos? ¿Qué mensajes se llevan los visitantes? ¿Qué contenido vamos a dar? Porque efectivamente no podemos contar todo lo que quisiéramos contar. ¿Qué interesa que los visitantes conozcan? ¿De qué interesa que reflexionen, que perciban? ¿Qué impactos queremos que se lleven? ¿Qué sensaciones e incluso hasta qué emociones? ¿Verdad? Porque la visita al museo es, al fin y al cabo, es una experiencia. Entonces, el curador es el que ve y estudia los temas. Entonces, en mi experiencia en el Museo de los Niños, la parte del contenido es sumamente importante para guiar toda la parte de diseño y la parte de museografía. La parte de museografía es la que se encarga de ver cómo vamos a plasmar esos objetivos, esos mensajes de comunicación, esas sensaciones, esa interacción para lograr los objetivos planteados. La curaduría es entonces quien guía a la museografía, quien guía el diseño. Si no hay esa curaduría presente, los diseñadores pueden perderse en el camino. Y aquí también participan los compañeros de educación, que ayudan mucho en ese proceso, ¿verdad? En la forma en que los niños aprenden, especialmente del área de educación no formal. Entonces, es un trabajo interdisciplinario en equipo donde se va desarrollando durante todo el proceso de la exhibición y donde deben de hacerse los ajustes que se deben de hacer durante el proceso, porque muchas veces puede ser que lo que nos planteamos al principio, después durante el proceso, vemos que tal vez no era lo adecuado. Y también es importante que una vez que desarrollamos la exhibición, vemos cómo se comporta después el público con la exhibición, porque siempre sucede que hay cosas inesperadas respecto a las reacciones o a los impactos que tiene la exhibición en el público. Entonces la importancia de tener la evaluación y estar monitoreando después de que la exhibición se ha hecho, qué es lo que ocurre en la exhibición con el público y si lo que nos habíamos planteado como intereses para el desarrollo de la exhibición se haga o no. Entonces, una de las cosas importantes que pienso yo que una exhibición tiene que tener de ciencia es que podemos alimentar la curiosidad en los niños y el deseo de aprender, ¿verdad? No es meramente dar información, información, información. Más bien es introducir hacia los temas. Nosotros podemos desarrollar también en las exhibiciones y especialmente en las actividades complementarias, actividades donde los niños puedan hacer observaciones, puedan recopilar información, puedan formular preguntas y contestar preguntas, puedan hacer conclusiones.
Y los museos de niños son particularmente importantes para el desarrollo de este tipo de actividades con la ciencia. Las habilidades que desarrollan el conocimiento científico ayudan a las personas y a los niños en muchos aspectos, ¿verdad? Desde lo que es el proceso de análisis, de la reflexión, del trabajo en equipo, de desarrollar elementos como la paciencia, la observación, la perseverancia, la discusión, la crítica, ¿verdad? Acciones y consecuencias. Y también los museos son muy importantes, y eso lo tratamos de trabajar mucho en el Museo de los Niños, sobre la importancia del patrimonio cultural y natural, sobre conocer nuestro ambiente, sobre reflexionar sobre nuestro ambiente, de las acciones y las consecuencias que estamos haciendo en nuestro ambiente. Bueno, la imagen de la izquierda es un poco de las actividades que se hacen en las áreas verdes en el Museo de los Niños acerca de la recuperación de las áreas verdes. Y el de la derecha es una exhibición que tiene que ver con la percepción, que podría verse como un juego, pero es la curaduría la que explica y la que hace que las personas perciban la forma en que nuestro cerebro interpreta la realidad relacionada con las ilusiones y la forma en que nuestro cuerpo realiza el equilibrio. Entonces, para mí es importante que cuando usted tiene la oportunidad de ¿verdad? En ejerciendo la profesión, de poder influir en la institución en que usted está, de incluir la importancia de las ciencias biológicas y que sea relevante a la hora del desarrollo de las exhibiciones y el desarrollo de las actividades educativas no formales. Y hay una gran amplitud de actividades que se pueden hacer con el público que son interesantes para las familias y los niños y que son complementarias entre diferentes profesionales. Y me refiero a que podemos no solo hacer actividades no formales, educativas, sino también podemos incorporar a los compañeros en actividades artísticas, podemos hacer conciertos con diferentes temáticas y podemos utilizar, bueno, nuestros espacios no solo para la discusión más científica, sino tratar de alcanzar a otros públicos, ¿verdad? Y promover la reflexión acerca de lo que estamos haciendo. Porque en museos suele pasar que nos enfocamos mucho en el trabajo de la investigación y de la colección, pero el gran público no conoce en realidad la importancia de lo que están haciendo los museos y la importancia de que existan y de la importancia de las colecciones y del patrimonio que manejan y de la importancia de darle recursos económicos para que puedan sostener y salvaguardar ese patrimonio que tienen. Los museos son espacios que en general las personas valoran como lugares de confianza y referencia. Pero tenemos que también lograr que los museos sean visitados por la mayoría de las personas, ¿verdad? Los museos compiten por el espacio, por el tiempo libre de las personas y tenemos que lograr atraer que lleguen a las instituciones de una manera, desarrollando actividades atractivas con contenido para el público. Bueno, en conclusión, lo que yo quería referirme es a la parte del trabajo que deben de realizar los museos en la parte de la divulgación, del desarrollo de públicos, de desarrollar exhibiciones que sean más atractivas a los visitantes, de atraer a las familias a nuestros espacios y de trabajar mucho con otros
profesionales de la institución o externos o ayudarlos de manera conjunta y complementarlos para poder llevar un mensaje más amplio y comunicar la importancia del desarrollo de la labor que realizan los museos. Eso sería. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a los tres. Creo que nos han dado una perspectiva desde diferentes ángulos, pero que entre todos complementan el importante concepto del museo y el significado y la importancia que tienen tanto para el ejercicio de nuestras profesiones, pero sobre todo para la sociedad. Entonces, bueno, abrimos una corta sesión de preguntas. Si alguno de los que están aquí en sala desea realizar alguna pregunta, cualquiera de los tres. No sé si quiere, Cristina, apaga el compartir pantalla. Ok, ya voy. Sí. Perdón. Sí, para que podamos ver las caras de los otros. Sí, un si momentito. alguien pueden levantar, pueden usar la manita de reacciones o hacer las preguntas también por chat si desean hacer alguna pregunta. Y entre ustedes también, si entre los miembros del panel desean hacerse alguna pregunta, pues también está esa posibilidad. Entonces, no sé si... Bueno, yo tal vez tal vez una pregunta para los compañeros. ¿Cómo consideran ustedes que podríamos apoyarnos mejor entre museos para complementarnos? Adelante, pero no sé qué desee empezar. Bueno, yo, por ejemplo, escuchando su charla, es justamente lo que yo mencionaba, que es de lo que carecemos nosotros en Museozoología, ¿verdad? Toda esa parte de exhibiciones al público en general, ya sean adultos o menores, etcétera. Al menos la experiencia que tenemos nosotros como Museozoología de colecciones científicas, lo que hicimos, que mencioné hace unos años, fue hacer el primer simposio curadores de colecciones de historia natural. Esa foto que yo presenté, yo espero que en unos 100 años sea una foto histórica de valor. Y por lo menos tenemos una excelente relación con el Museo Nacional, ¿verdad? Que igual que tal como lo mencioné, hemos complementado las colecciones. O sea, nosotros tratamos de no duplicar esfuerzos porque al final, como lo mencionó todo el mundo, las colecciones son costosas, ¿verdad? Entonces, para no duplicar. Ahora, su pregunta es muy ambiciosa y es bastante difícil de responder. Yo creo que habría que, en el caso nuestro, desde el punto de vista de investigación, me parece que las colaboraciones científicas en los proyectos de investigación son fundamentales y nos hemos puesto de acuerdo de curador a curador, digamos, en dejar duplicados en ambas colecciones, etcétera, etcétera. Pero en el caso de colecciones de exhibición, pues ahí yo estaría fuera de la conversación porque nosotros no la tenemos y sé lo complejo que puede ser. Bueno, en mi caso yo he trabajado con algunos proyectos privados y pues se han logrado cosas bastante bonitas. Sin embargo, volvemos al problema de que a veces transmitir el conocimiento científico, como usted lo decía, es muy difícil porque hay que ponerse en los zapatos del público y tal vez el científico, o nosotros siempre estamos pensando en proyectos de investigación, siempre estamos pensando en publicar. Al menos yo soy una que me cuesta un poco, digamos, tal vez ponerme en los pies de las personas. Sin embargo, en muchas ocasiones que hemos tenido, por ejemplo, en fincas privadas o así, o qué sé yo, en algún rescate de colmenas de abejas de Meliponiní, también de abejas
sin aguijón, a veces sucede que el ejemplar no tiene de dónde está originalmente. Entonces no tiene los datos científicos para que pueda ser considerado un ejemplar de colección científica. Pero el material está bonito, está bien conservado. Entonces yo lo que hago es que casi siempre los sitios les dejo ya sean colmenas, nidos, a veces me toca una vez preparar huevos incluso. Lo que se hace es tratar de hacer material que esté disponible para exhibición, porque también nos sucede que con los insectos y sería genial tener una exhibición permanente, pero ellos se decoloran, se deterioran. Sí, se ven bonitos el primer mes, ya después del segundo mes empiezan a ir poquito a poco opacándose hasta perder por completo el color y hay que estarlo reemplazando y pues tampoco tenemos como, como tanto tiempo ni presupuesto disponible, es un poco caro. Pero yo sí pienso que todos los museos deberían tener convenios entre sí, no solamente para compartir esa información científica, que como bien lo decía Bernal, hay una importancia enorme en que los datos científicos, las bases de datos estén accesibles, porque podemos generar información con eso. Pero también los artículos científicos, los descubrimientos de cada museo son muy importantes y creo que perfectamente se puede compartir información, porque al final, al igual que los ejemplares y al igual que la biodiversidad, la ciencia es patrimonio de la humanidad. Entonces, creo que sería como más por esa línea y se podrían aprender, digamos, entre museos diferentes, este, se podría decir, esfuerzos para que no, como decía Bernal, que no se duplique y no estemos invirtiendo, inventando el agua tibia, si tal vez el otro museo ya lo estaba haciendo. En el caso del Museo de los Niños está más enfocado en exhibir, el Museo Nacional es más de investigación, el Museo de la Universidad de Costa Rica también. Entonces, creo que esa información podría proyectarse, compartirse. Por ahí creo que iría un poco más el asunto, porque como mencionaba, cuando un ejemplar se prepara para colección científica, el atractivo para el público no es así como que muy, muy bonito ni muy estético. Gracias, Marcela. Hay una pregunta en el chat, dice de que si hay algún proyecto para realizar exposiciones itinerantes en las zonas rurales, ya que esto sería muy interesante para fomentar conocimiento y conciencia. Y luego también hace un comentario de que hay, digamos, legislación que limita la generación de conocimiento, digamos, por las limitaciones de obtener especímenes para dar respaldo a este conocimiento. Yo quisiera aquí meter mi cucharita, ¿verdad? Antes de darle la palabra, porque en una experiencia que tuvimos cuando se realizó el inventario de la zona norte, que fue en 1977, una cosa así. Y cuando estábamos en el inventario, que era un equipo conjunto de todos los frentes, de todo, era la parte botánica, la parte insectos, mastozología, herpetología, ornitología, o sea, todos juntos. Y entonces, en cada uno de los pueblitos que estuvimos colectando, se hizo una exposición y vinieron los de la gente de la escuela y los del pueblo. Bueno, tuve unas fotos lindísimas de ese trabajo, pero fue realmente, digamos, las cosas que la gente preguntaba y se interesaba, o sea, fue realmente una experiencia muy, 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 pero sí, muy linda. Y yo creo que es como algo que se podría buscar aprovechar. O sea, yo sé que las universidades, ¿verdad? Tienen sus colecciones, mover una colección tiene riesgos, temas de protección, o sea, pero habrán algunos elementos o cuando se está haciendo la colecta, ¿verdad? Que se pueda hacer ese compartir
con las comunidades o, por ejemplo, a través del sistema de bibliotecas nacionales. O sea, se puede buscar, digamos, una forma de llevarlo. Pero bueno, ¿qué comentarios tienen ustedes al respecto? Bueno, con respecto hay una consulta sobre las exposiciones itinerantes. Las exposiciones siempre tienen un costo, ¿verdad? Siempre es en qué exposiciones vamos a dar nuestro presupuesto. Sin embargo, el público siente mucho interés en general por ¿verdad? Por las colecciones. Y hay una serie de estrategias que podemos tener para no llevar necesariamente, ¿verdad? O no utilizar algunas de nuestras colecciones que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que forman parte del patrimonio de la institución. Entonces, hay una serie de estrategias que se pueden desarrollar en términos de museografía. Yo pienso que es algo importante que deben de hacer los museos, de extenderse a las comunidades, aunque sea, ¿verdad? A veces difícil y costoso, pero es importante divulgar el conocimiento. Y la labor que hace cada uno de los museos. El Museo de los Niños ha hecho algunas exhibiciones interactivas temporales. Tiene una que se llama De Bichos, que es sobre el tema de artrópodos, que a la gente le gusta mucho. No sé los otros museos qué planes tienen en ese sentido. Bueno, voy a recibir así la respuesta de Cristina. Y Diana tiene la mano levantada, le vamos a escuchar la pregunta y una respuesta. Y yo, con 1000 disculpas, pero sí necesitamos terminar porque tengo que presentarme en una reunión muy importante donde necesito defender los intereses de los biólogos. Entonces tengo que estar ahí. Adelante, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero felicitarles por la labor que hacen los 3 expositores y también, pues también agradecerles por la información que nos proporcionaron sobre la historia del acervo cultural, de las colecciones y de los museos en Costa Rica. Bueno, yo soy bióloga y me da muchísimo orgullo decir que soy de la Ciudad de México, de la segunda ciudad a nivel mundial con más museos en el mundo. Y más que nada, más que una pregunta, me gustaría comentar que yo he tenido esta inquietud desde hace mucho tiempo. Ahora que llegué a Costa Rica, ya recorrí la mayoría de museos que se encuentran en su país. Son realmente muy importantes y me gustaría hacer una mención sobre un biólogo que está en México que se llama Arturo González. Él en el 2010 realizó la exposición más grande paleontológica, donde aproximadamente, no sé la cifra exacta, como 13 millones de personas visitaron en la Ciudad de México. Entonces, esto quiere decir que la gente realmente le interesan. O sea, le interesa la cultura, le interesa la biología, le interesa conocer más de ciencia y pues me gustaría muchísimo, bueno, actualmente estoy estudiando la maestría en gestión e innovación tecnológica, pues también hacer como un llamado a todos porque la cultura de la innovación también está un poco rezagada. Es triste escuchar que no hay financiamiento, que no hay innovación, que la gente no se preocupa mucho por eso, pero sin embargo yo creo que si hay una esperanza, sí existe, o sea, sí existe que la gente le interesa, que la gente, si existiera en alguna, no sé, alguna provincia, en el centro de la provincia, por ejemplo, Alajuela o en Cartago o así, algún museo que llamara la atención, la gente sí iría, sí lo visitaría. Entonces es un gran reto para los biólogos, es un gran reto para las personas, para los historiadores, para las personas que les llama la atención la cultura de la innovación.
Y pues me sumo mucho a esto y ojalá que se pueda trabajar en conjunto aquí en Costa Rica y se pueda, no nada más para México, no nada más para Costa Rica, Colombia, sino que Latinoamérica en general necesita urgentemente conservar y promocionar la diversidad cultural y el acervo cultural de lo biológico. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Diana, por su comentario. Bueno, sí, para cerrar, Eric. Buenas tardes, muchas gracias por la información brindada. Muy interesante el tema. Y bueno, lo que quisiera consultar es hoy en día, ¿cuánto es el apoyo, cuánto es lo que se fomenta las visitas por parte de escuelas o colegios a visitar los museos? Eh, ¿Qué tanto lo fomentan? Porque ay, se me salió. Porque también creo que gran parte de que se visite o se tome más en cuenta los museos va de la mano que los directores, profesores fomenten esas visitas, esas giras a los museos para poder apoyar de cierta manera a todos ustedes, ¿verdad? Que ya hay, como que hoy en día la juventud se va olvidando de la importancia cultural que preservan los museos, ¿verdad? Sería como por ahí la consulta. ¿Quién le puede contestar? Digamos, la Bueno, pregunta sería más bien para el Ministerio de Educación. Yo percibo lo que usted dice, yo percibo que cada vez hay menos visitantes formales de las escuelas y en parte yo creo que también es porque cada vez es más difícil sacar a los niños de las escuelas, esa es la impresión que tengo yo. Pero aparte de eso, yo creo que los museos y los museos de exhibición tienen un gran reto que es que este mundo cambia muy aceleradamente, ¿verdad? Y por ejemplo, la gente joven percibe las cosas muy distintas a como las percibo yo. Digamos, el nivel de atención de ellos es muy distinto al mío, etcétera, etcétera. Y es un reto estarse manteniendo, por decir algo, a ese nivel de cambios tecnológicos, ¿verdad? Para ser atractivos y ser modernos para la gente joven, bueno, las instituciones son más lentas, ¿verdad? Para ese tipo de cambios. Pero sí, rescato lo que usted menciona, de que hay que incentivar visitar los museos, claro que es importantísimo, y se crea una cultura. Yo visitaba el Museo Nacional de niño y hace 2 semanas estaba otra vez recorriendo las salas del Museo Nacional. Yo creo que es importante eso, claro. Ahí para también aunar la cuñita. Bueno, yo trabajé por mucho tiempo en una empresa de educación privada, digamos, de educación eh, ambiental. Y pues hacíamos giras también con muchos colegios, muchos, muchos, muchos. Salíamos a visitar museos, a hacer diferentes giras de educación, también incluso al campo, parques nacionales. El reto aquí es precisamente el hecho de que es muy costoso sacar a los chicos. Entonces, por ejemplo, para una gira, una escuela pública, las giras se organizaban y se ofrecían desde principio de año para que pudieran costearlas, porque tampoco existe, digamos, como que los museos tengan el presupuesto para pagar una buseta y los seguros, porque cuando un menor de edad sale, hay que tener no solo consentimiento de los papás, sino además tienen que tener un seguro por ese viaje. Entonces, es complejo. Sí existen empresas que se dedican exclusivamente a eso, a vender giras de educación ambiental y cultural, pero sí, digamos, en este momento están quedando por fuera. Como decía Bernal, es un tema para el Ministerio de Educación,
Están quedando por fuera los colegios y escuelas públicas, que son los que menos tienen acceso al lujo de poder pagar una gira, de poder pagar un día entero de excursión. Sí, muy cierto eso. Nada más quería añadir que, bueno, Mónica en el chat mencionó, ¿verdad?, de que la Universidad de Costa Rica ha realizado exposiciones itinerantes en los centros regionales y como todos estos están distribuidos en diferentes partes del país, de esa manera ha llegado también a otras comunidades. Eso fue antes de la pandemia, fue lo que le entendí, ¿verdad? Pero sí es también una forma de proyectarse de parte de las universidades. Yo les pido las disculpas a todos, ¿verdad? Porque sí, definitivamente ya tengo que cerrar, pero agradecerles realmente, bueno, tanto los 3 expositores que nos han acompañado como el público. Hoy tuvimos una muy buena participación, tanto aquí en la sala de Zoom como en el Facebook, lo que quiere decir el interés que el tema despertó, y eso pues nos alegra mucho haber puesto en la mesa algo que hubo tanta reacción positiva, y agradecerles a los expositores su participación y a todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir contando con su colaboración. Estos webinarios se hacen una vez al mes, pero y los temas son muy variados. Recibimos solicitudes, o sea que si alguien tiene interés particular en un tema, nos lo puede proponer, pero también por lo general buscamos una de las tantas efemérides del mes para dedicarlo a ese tema. Y en este mes se nos quedó pendiente la de biodiversidad, pero la vamos a hacer porque estamos exactamente coordinando con el Colegio de Biólogos, con la Federación de Colegios de Biólogos de México, para hacer una actividad en conjunto. Entonces ahí les vamos a dar a conocer qué sería sobre el tema de biodiversidad. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. luego.